Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy DKGamers y en esta oportunidad les estoy trayendo otro video del juego Potato Smash de la empresa IGG, y en esta oportunidad estaremos hablando de la actualización que tuvo lugar el día 28 entre las 20:30, 22:30 GMT-5, que es el horario que maneja el servidor en este juego, que nos trajo el nuevo sistema de runas que estaremos viendo a continuación y el nuevo evento, la Liga de Oro o la Liga Dorada, como la quieran llamar, y también la nueva patata y algunas cosas más que quizás no sean tan importantes. O sea, nos trajo al nuevo Berserker, esa nueva patata legendaria que también estaremos viendo en este video. Bien, vamos a lo que es la Liga Dorada o la Liga de Oro, como la quieran llamar ustedes. Vamos a ir un poco, o sea, aquí tienen la clasificación, tenemos las recompensas. Los 100 mejores jugadores obtendrán muy buenas recompensas, sobre todo este nuevo escenario que está muy bueno, que se llama Templo Perdido. Estará muy pero muy bueno. Clasificación, recompensa, ranking, por ahora nadie, porque esto es de, o sea, el evento es de viernes a domingo. Aún no ha iniciado, aquí nos dice que falta un día, 9 horas. Vamos a ir a los detalles o a las reglas de este evento. El calendario de la Liga Dorada recoge 2000 o más puntos a la semana. Bien, o sea, copas, en realidad trofeos. Las copas son estos puntos que están aquí arriba. Tenemos que conseguir 2000 o más por semana. Con eso podremos clasificar en lo que es la Liga Dorada y podremos participar. La Liga Dorada se lleva a cabo los días viernes a domingo. Son 3 días de duración y el emparejamiento es de 10 a 12 horas. Del horario que se maneja en este servidor. Bien, ganar puntos. No se otorgan puntos cuando pierdes una partida. Si perdemos una partida contra otros jugadores, no vamos a conseguir puntos. Las clasificaciones se deciden por total de puntos obtenidos en el momento del recuento. Las recompensas basadas en la clasificación serán entregadas en la caja de correo. Bien, que es ahí donde vimos los mensajes. Al finalizar el evento de la semana, me imagino. O sea, el domingo, el último día, cuando se está por reiniciar el domingo, recibiremos la recompensa. O sea, el lunes a primera hora, pongámosles. Tenemos 3 oportunidades para participar. Aquí lo que dice es que podemos perder hasta 3 veces y participar un máximo de 10 veces. O sea, ser emparejados 10 veces como máximo en el evento para poder participar. Cuando lleguemos al límite diario, o sea, el viernes son 10 veces o 3 batallas perdidas. El sábado 10 veces o 3 batallas perdidas. Y el domingo 10 veces, jugar 10 veces o perder 3 veces. Bien, aquí nos dice match 10, pérdidas, bien, batallas perdidas 3. Aquí nos deja, no va a ir poniendo 1 perdimos, 2 perdimos, 3 perdimos, y ahí ya no nos deja jugar este día y tendremos que esperar a que el juego se reinicie, por decirlo de una forma. Vamos a la nueva patata legendaria, que se las quiero mostrar, que es el Berserker, un estilo de vikingo. O ya podemos decir que llegaron los vikingos a Potato Smash. Y aquí lo que hace es que causa que los Berserker o frenéticos, como se diría en mi idioma, en tu campo se vayan temporalmente cuando se fusionan al azar. Lo que va a hacer es aumentar enormemente la velocidad del ataque y va a hacer que el ataque se convierta en un ataque en área. Bien, aquí nos dice, por ejemplo, que el impulso frenético es de un 400% y la duración del frenético es de 5 segundos. O sea, así que no sé, va a generar un enorme ataque, no me queda bien en claro porque tampoco se traduce muy bien al español. Y luego, bueno, ustedes lo van a tener el video en subtítulos en inglés, así que no sé qué tan claro va a quedar, pero ustedes lo pueden ver en pantalla en el juego y podrán apreciarlo y entenderlo de mejor manera. El que vamos a obtener en el evento de la Liga Dorada es este, ¿bien? Así que no se lo pierdan. Aquí dice Liga Dorada Ranking Reward. Bien, recompensas del ranking. Muy interesante, muy bueno. Los emoji y esto. Bien, ahora vamos a ir a lo último, que es el sistema de runas. Vamos a mostrar otra cosa que anda por allí, que también vale la pena que se lo
Bien, ya se reinició el servidor. Acá lo que tenemos que hacer es ver 10 videos. Y al ver 10 videos o también completar esto, va a ir subiendo aquí y nos va a dejar conseguir estos cofres. Eso es lo que tenemos que hacer. Podemos ver videos, que esos videos los vemos aquí para abrir cofres, al participar. Bien, yo puedo abrir mirando estos videos y se va a ir sumando aquí y me va a dar una recompensa. El séptimo día nos va a estar dando una patata legendaria asegurada. Por lo menos eso nos dice. Así que veremos, habrá que probar. Cuando llegue el séptimo día, no olviden hacerlo todos los días hasta llevar esa semana. Vamos a ir a lo que les decía del nuevo sistema de runas. Bien. Y vamos a ir. Acá tenemos, por ejemplo, las runas grandes. Se dividen en 3 tipos de colores. Bien, naranja, verde y roja. Podemos ver todas. Y las pequeñas se dividen también en distintos tipos. Final damage, ataque, velocidad de ataque, radio crítico. Y este no me acuerdo qué es. Y si no todos. Bien, eso ya lo tienen ahí más. Vamos a ir a los detalles o reglas para que más o menos puedan verlo. Runas, el desbloqueo de las runas, ¿cómo se desbloquean? Bien, las runas se desbloquean cuando alcanzas el nivel de invocador 5. O sea, el nivel invocador es el que voy a mostrar a continuación. Este número que yo tengo el 8 aquí. Bien, ese es nuestro nivel de invocador, que también se ve en batalla. En el versus, en el modo versus o en el modo cooperativo, si no me equivoco también se ve. Y ese es el modo invocador, es el nivel de invocador, perdón. Y al estar en 5 ese nivel, obtendremos el primer recuadro liberado. Bien, los primeros recuadros liberados. Y al llegar al nivel 9, el verde se estará liberando también. Al llegar al nivel 13, se liberará el rojo. Y se liberarán estos 3 que podremos usar. Bien. Ranuras de las runas. Vamos a ir a esto. Las runas pequeñas solo se pueden incrustar en las ranuras azules que ya les mostré ahí, eran las chiquitas. Que podemos incrustar hasta 9 runas pequeñas, perdón. Las runas grandes pueden ser naranja, verde o rojo y solo pueden incrustarse en las runas de sus respectivos colores. Solo podemos incrustar una gran runa de cada color, como pueden ver aquí. Bien, estas son las azules o celeste, diría yo, quizás más celeste que otra cosa. Y esas son las pequeñas, son hasta 9, que tendremos que ir eligiendo dependiendo de los atributos que nos dé cada una de las runas. Porque como ven, nos da, por ejemplo, un cierto atributo, un cierto beneficio, que depende de la runa que tengamos. Y ahí veremos, ¿no? Velocidad de ataque, por ejemplo. Y tendremos que elegir según lo que más nos sirva. Luego tenemos que la configuración de las runas. En la configuración de las runas puedes guardar 5 configuraciones de runas que corresponde a sus 5 alineaciones de patatas. Bien, las 5 configuraciones de runas que va a corresponder a las 5 configuraciones que tenemos de los equipos de patatas que podemos conformar. Como ustedes saben, se pueden conformar 5 equipos y tenerlos guardados dependiendo de la situación que nosotros queramos hacer frente, ¿no? Por decirlo de una forma. Luego tenemos lo que es la configuración de las runas. Había dicho, no creo que ya lo leí. Configuración de la runa, rune setup. En realidad es los atributos de las runas. Vamos a ir ahí. Daño final. Aumenta la cantidad final del daño infligido por patatas en porcentaje. Velocidad de ataque. Aumenta la velocidad de ataque de la papa por un porcentaje. Tasa crítica. Aumenta la probabilidad de que su patata o de que los ataques
de la patata son un golpe crítico por un porcentaje. Daño, vamos a ver. Perforación. Daño de perforación. Otorga una cantidad fija de daño adicional a los ataques de tu patata. Bien, eso es importante tenerlo en cuenta. Habilidad de las runas. Las grandes runas vienen con habilidades de runas. Seleccionar las habilidades de runas adecuadas puede funcionar y puede, generar maravillas en nuestra batalla. Habilidades bien son de las runas grandes. Actualización de las runas. Las runas se pueden actualizar. Vamos a ir ahí. Se pueden actualizar hasta el nivel 7. La runa requiere fragmentos para mejorar el nivel de las runas bajas. Desintetizar o desmantelar runas sobrantes para obtener fragmentos de runas. O sea, me imagino que con esos fragmentos que podremos obtener al desmantelar, que tendremos que ver bien cómo funciona el sistema, ya que todo esto es nuevo. Habrá que ir viendo cómo funciona el tema de desmantelar esas runas. Reemplazar, upgrade, por ejemplo, para mejorar tengo que conseguir estos fragmentos que no sé qué serán. Estas mismas runas me tiene que sobrar. Por ejemplo, tengo una, dos, bien, son dos iguales. Me imagino que utilizará alguna de estas que no tenga. Bien. Como aparentemente tengo de nivel 2, las desmantela y me da 4 fragmentos. Necesito 70 fragmentos. Y luego tendremos que ver también cómo se consiguen bien de bien esas runas. Bien. Desintetizadoras de runas o desmantelar runas. Bien. Puede desintetizar runas cuando tenga más de 9 de la misma pequeña runa o más de una runa grande. Las runas con incrustaciones no pueden ser desintetizado. Y si no, tendríamos que utilizar desintetizar todas en la bolsa de runas para desintetizar las runas. Habrá que ver cómo es bien este tema. Como les digo, hay cosas que nos quedan muy claro todavía. Porque aquí, por ejemplo, tenemos los emojis, tenemos esto. Pero no tenemos un almacenamiento de las runas donde las tenemos guardadas. O sea, tenemos aquí las pequeñas. A ver, todas. Son las grandes. Bueno, aquí tengo esta, por ejemplo. Si quiero mejorarla, tengo 4. Pero no muestra bien. Esta es la que tengo libre. No queda bien claro en total este tema, ¿no? Pero por ejemplo, acá fíjense, vamos a sacar. Vamos a ver cómo. Si yo remuevo, queda en 0. A medida que voy agregando, por ejemplo, bien, va a ir subiendo. Nos va bonificando en esto, que la verdad que está bastante bueno. Agregar todas y de forma instantánea también va a ayudar. Fíjense, tenemos esto. Vamos a removerlas. Vamos a ver las runas. Por ejemplo, quiero mejorarla y acá dice que tengo 4 de 20 de esta, porque tengo 2. Acá no me va a dejar porque no tengo nada. Oh, deja usar otras. No sé. Esta, si quiero actualizarla, tengo 4 fragmentos igual de todos los tipos. ¿O será que estas 4 las desmantela? A ver bien. No queda claro todos los temas. Habrá que ir viendo. Tenemos que ver bien cómo se consiguen, en dónde se consiguen las runas, ¿no? Como decíamos. Porque no queda bien claro cómo las conseguimos. Será en batalla, habrá que comprarlas. Uno no sabe, ¿no? Pero vamos a colocarlas. Tener bonificaciones. Vamos aquí. Como igual lo que les decía, ¿no? Las 5 configuraciones de patatas.
Acá tenemos la 5, por ejemplo. Y ahí en la 3. En la 3 tendríamos que colocar para nuestra patata. Y obtienen bonificaciones también. Vamos a ir a, por ejemplo, participás. Ahí. Y quizás aquí conseguimos runas. Bien, cómo será el tema de las runas. No he visto paquetes nuevos en ese sentido. Hay que ver cómo se consigue. Hay cosas que no quedan claras, como les decía. Hay unas cosas que no van quedando claras. Más adelante iremos haciendo más videos para ir mostrando eso. Esto igual era, como les decía, un modo de ver lo que se fue agregando. También agregaron el sistema de las banderas, porque ahora aparece la bandera Uruguay, la bandera de Chile, la bandera de cada uno de los países donde nosotros seamos. ¿Bien? Y eso es muy importante y muy bueno. Quizás al participar, él es 7, yo soy 8. Bien, esto también es bueno. Lo que hace él con este es acelerar. O sea, se supone que mis enemigos van a ir más rápido. Como dice el monstruo. Lo que hace. Lo que hace él con su patata legendaria es dar velocidad, como quien dice. Perjudica un poco. Pero igual si tenemos una buena combinación, ya está. Igual no los voy a aburrir con esto, ¿no? La voy dejando por acá porque más o menos lo que les quería mostrar en este video ya se los he dicho. Bien, les he mostrado todo, lo de la nueva liga, lo de la nueva patata legendaria y bueno, el sistema nuevo que habrá que ver todavía cómo funciona. Bien, aún no sabemos bien todos los puntos. Así que espero que les haya gustado, que les haya servido, los voy dejando. Este fue otro video, otra guía.